de, obviamente, transferencia de ingresos. Es decir, lo que vos destinabas alimentos, a comerte una pizza afuera y todo, ahora lo destinás a luz, gas, transporte. Eh, ¿Cómo podemos hacer para analizar más fino los números? Porque entender, primero también es parte del periodismo, ¿no? Ayudar a entender bien las coyunturas y las situaciones, para además aportar soluciones, porque vos no podés revertir algo que no se analiza en profundidad. Así que agradecemos a uno de los investigadores del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Universidad Católica Argentina, que es Juan Ignacio Bonfiglio, que está en línea con nosotros, porque ellos, bueno, obviamente que tienen muchísimos trabajos donde desmenuzan y analizan de una manera más estructural esto. Porque también hablamos al comienzo del programa. Ojo que nosotros no tenemos un rango como otros países, y a veces por 10 lucas más o menos, sos o no sos pobre. Y en realidad vos sabés que eso no te cambia absolutamente nada, ¿no? Solamente pasás a pertenecer a un extracto o al otro. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Mariana Sotele te saluda. Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero preguntarte esto. Es así, ¿no? Que nosotros la pobreza, a través del INDEC la medimos por ingreso. Entonces vos a veces tenés 10 lucas más y listo, ya no estás en la línea de la pobreza. Obviamente que uno sabe que estructuralmente sos una clase media baja, pero bueno, no puede cambiar tanto tu ecuación familiar por 10 lucas. Ujú. Sí, sí, eso es exactamente así, y eso tiene que ver con las propias características de la metodología de medición, ¿no? Donde se establece una canasta, Claro, esa canasta corre para un hogar según su composición, y si los ingresos de ese hogar son inferiores a esa canasta, aunque sean por 1.000 pesos, 2.000 pesos, es exacto. pobre, y si está por encima, no es pobre. Entonces, es lógico que la condición cualitativa, la situación cualitativa de ese hogar no va a diferir por 1.000 o 2.000 pesos o Exacto. 5.000 pesos, ¿no? Eso es claro, pero es una característica propia de esa medida, a la cual también se le pueden agregar o puede complementarse con otros elementos que permitan dar cuenta en mejor o menor medida de la situación, y que pueden, digamos, establecerse en ese mismo parámetro o incluyendo otros parámetros. Por ejemplo, si tomáramos los ingresos, podríamos dar cuenta de lo que se llama la brecha de pobreza, es decir, cuál es el promedio por el cual los hogares se alejan, los hogares pobres se encuentran en situación de pobreza, la distancia promedio, es decir, bueno, cuánto por debajo está el promedio de los hogares que son pobres de la línea de pobreza. Ese es un aspecto, pero Claro, podríamos incluir, además de eso, otros elementos que pueden complementar ese análisis. Uno de ellos son las medidas multidimensionales, ¿no? claro. Que dan cuenta de manera directa de las privaciones. Una Acceso a la dificultad, salud, ¿no es cierto? Todo por lo que... ejemplo, Sí, ¿no? Sí, el acceso a la salud, a aspectos básicos de la vivienda, a, eh, a la alimentación, a la educación, ¿no? Nosotros dentro del observatorio desarrollamos una medida que toma como referencia de esas dimensiones a distintos derechos sociales y económicos, ¿no? ujú, Y se mide de manera directa la situación de privación de los hogares. Esto podríamos decir, por ejemplo, y es uno de los aspectos que se resaltan en el último informe, que si bien en nuestro caso y en el caso de la medida de pobreza del observatorio para el tercer trimestre del año pasado, no mostraba todavía un descenso respecto al año anterior, porque estamos tomando como referencia los terceros trimestres, pero lo que nosotros veíamos es que a un nivel, ¿no?, de pobreza similar al año anterior, sí se presentaban distintos tipos de privaciones que tenían que ver, por ejemplo, con el acceso a una alimentación suficiente, con el acceso a medicamentos, con el acceso a atención médica. Revelaba, ¿no?, que se había incrementado el porcentaje de hogares que por motivos económicos, por ejemplo, no había podido, no había comprado medicamentos. Entonces, digamos, estos son elementos que
que son instrumentos de medición directa. Decimos, claro. bueno, no decimos, bueno, este hogar tiene tantos ingresos y con esos ingresos alcanza para cubrir sus necesidades básicas, sino que se pregunta o se indaga específicamente sobre distintos aspectos que consideramos que son vitales para la subsistencia, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos que entran. Podríamos, entonces, tomar la discusión desde ese punto y decir, bueno, las medidas de ingresos pueden ser insuficientes en este sentido, ¿no? Y lo que de alguna manera también respalda esto es la proliferación a nivel global que hay de medidas de pobreza multidimensional a nivel oficial para distintos países. En la Argentina todavía no tenemos una medición oficial de pobreza multidimensional que sea una medida sostenida en el tiempo. Sí hubo algunos desarrollos particulares en la Ciudad de Buenos Aires y otros en el ámbito privado, como el que nosotros estamos desarrollando en el Observatorio de la Deuda Social, pero bueno, son todavía algunos avances que no son, esto no se refleja en una medida oficial de pobreza aún en la Argentina, de pobreza multidimensional. Claro. Otro elemento que podemos tener en cuenta también tiene que ver con que si bien es cierto, ¿no? Digamos, no negamos que la medida de pobreza haya experimentado la evolución que se está viendo, ¿no? Un descenso importante, particularmente hacia el segundo semestre del 2024, que continuaría en los primeros meses de 2025. Uh-huh. Ahí podríamos decir, bueno, esto que vos señalabas hace un ratito, ¿no? Si bien esto es cierto, también podemos decir que es cierto que hubo un cambio en la estructura de los precios relativos de esos hogares y el costo de determinados servicios, ¿no? Digamos, eso tuvo un impacto que hace que la comparación sea por lo menos problemática, ¿no? En la claro. comparación de las medidas en el tiempo, porque el peso, ¿no? en los presupuestos de los hogares de determinados servicios, pero de gran parte de los servicios, si hablamos, ¿no? de los servicios domiciliarios, de transporte, para los hogares o un conjunto de hogares de clase media, los servicios educativos o los servicios de salud. Bueno, ¿no? Ahí empezamos a tener un panorama que hace que las comparaciones puedan llegar a ser problemáticas. De todas maneras, muchos de esos rubros o algunos de esos rubros muchas veces también están por fuera de los presupuestos de los hogares que se encuentran más en el límite de la pobreza, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos un componente que también es claro y que podemos considerar virtuoso en este sentido, que es que los precios de los alimentos han mostrado, ¿no? O vienen mostrando en los últimos meses un freno importante, o vienen subiendo menos, ¿no? que el promedio, de manera contraria a lo que sucedía hasta el año claro. 2023, ¿no? Donde los rubros, o entre los rubros que explicaban mayormente los niveles inflacionarios, eran alimentos y bebidas, que tienen un peso fuerte en la composición de las canastas de pobreza. Ahora, entonces, claro, acá está un poco la respuesta, porque viste que uno en la conversación cotidiana con los compañeros de laburo, con el almacenero, con el gobierno anterior, siempre igual sabemos los argentinos que tenemos más pobres de los que refleja el INDEC, por esto que estamos explicando, ¿no? Porque por una luca vos no dejás de ser o no pobre. ¿Qué te va a cambiar una luca? Y bueno, sí cambian en la medición, no tenemos franjas, sino que tenemos ese salto, porque está desactualizada también bastante la canasta, tenemos algunos, ¿no? En claro, algunos motivos. Pero es evidente que tampoco la gente está equivocada, porque lo que uno escucha en la conversación pública es los ingresos no son suficientes, no me están alcanzando, y antes me alcanzaban. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora se desacelere la inflación y no te alcancen? Por esto que estamos contando. Bien.
Claro, ahí tenemos una serie de explicaciones que son A ver. relevantes en este sentido, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron, en este cambio en la estructura de los precios relativos, cuáles fueron los que más afectaron a distintos sectores? Y acá me parece que también hay como una cuestión, ¿no? Hay una discusión, en realidad varias discusiones, pero me parece que acá hay una cuestión que es interesante destacar, que es, bueno, ¿cómo definimos y a qué llamamos pobreza? Claro. ¿No? Digamos, nosotros en nuestro estudio, en el último estudio, hablamos de estrés económico como una situación de tensión en las cuentas, en la organización económica de los hogares, haciendo referencia a esto. Y esto no quiere decir que estos hogares sean necesariamente pobres, pero sí que en muchos casos tenemos, y particularmente me parece que lo que refleja uno de los hallazgos que a nosotros nos parecen más relevantes de este estudio, es decir, bueno, hay un grupo de hogares que más o menos amplio, podríamos decir, de sectores medios, que probablemente no hayan pasado, que no independientemente de cómo midamos, ¿no? y de estos detalles relativos a la medición, que no sean pobres en términos, ¿no? de la canasta, pero que hayan visto sus condiciones de vida un deterioro importante, ¿no? Digamos, ¿y por qué? Porque antes alcanzaba para ciertas cosas y ahora no alcanza más, ¿no? Digamos, y antes alcanzaba para las vacaciones y ahora no alcanza, o antes alcanzaba para podemos poner algunos criterios ahí, ¿no? de análisis, y consumos que muchos de nosotros podríamos decir, bueno, eso no necesariamente, eso es un elemento que afecta claramente las condiciones de vida y las condiciones subjetivas de las personas, ¿no? Ese bienestar subjetivo y ese sentido de progreso muchas veces, ¿no? Pero que no necesariamente podés decir, bueno, esto te hace pobre. Esto no necesariamente llevaría, ¿no? a la condición de pobreza, pero sí podríamos decir que afecta negativamente. Privaciones. Claro, exactamente. Onda, ¿no? en Podríamos vez de, hablar claro, en términos de privaciones exacto, económicas. Exacto, que no está bueno. Pongamos un ejemplo llano. Yo me juntaba, estoy hablando en un potencial, ¿no? Todos los fines de semana a comer un asadito con la familia, ahora podemos una vez por mes, ponele. Sí. Bueno, no es justo que no comas los otros fines de semana asado porque antes podías y porque ahora no, si vos trabajás igual o más. Exactamente, y esos son los aspectos que no entran en las mediciones de pobreza por ingreso, ¿no? Podríamos decir eso, poder darse un gusto, poder, tomarse unas vacaciones, ¿no? Claro, total. Hay como podríamos también decir, bueno, a ver, ¿cuánto pude calefaccionar mi vivienda? Independientemente, ¿no? de tener o no, tal cual. ¿no? Los elementos técnicos, y bueno, si yo tengo la estufa a gas o eléctrica, pero no la puedo prender porque después no voy a poder pagar el costo de la tarifa, bueno, ¿no? Digamos, bueno, tal cual. Ahí hay como un montón de cuestiones que están asociadas al término, ¿no? de privación económica, y que en gran medida fueron los sectores de clase media y clase media baja los que más lo sintieron en este último tiempo. Claro, y eso repercute directamente en el consumo, por eso estamos viendo ahora otra vez la CAME marcó una baja en el consumo masivo. ¿Por qué? Porque es la pizza que no podés salir a comer con tus hijos, es la pilcha que te comprabas y ahora no te la comprás, o sea que todo se retroalimenta, ¿no? Sí, totalmente. Y hay otra cosa que me parece que también es importante destacar en este sentido, que es que cuando uno ve los datos a nivel agregado, en el promedio, pueden estar diciendo un montón de cosas, pero cuando uno las ve, ¿no? Digamos, a nivel particular de cómo le fue a determinados grupos, puede poder sacar conclusiones mucho más precisas, porque en realidad podemos decir que hay una recuperación económica, hay una recuperación de los ingresos en algún punto que la experimentaron más y determinados hogares y de manera mucho más intensa que otras. Claro. Concretamente, algunos determinadas ocupaciones dentro del sector privado formal, principalmente los trabajadores del sector público, por ejemplo, no
no tuvieron la misma experiencia en estos términos. Claro. Los trabajadores del sector informal menos también. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay como cuestiones que cuando uno empieza a ver de manera puntual y desagregada, ¿no? Estos distintos indicadores que refieren, ¿no? a la recuperación de los salarios, también esto es un aspecto muy segmentado y seguramente algunos hayan visto, ¿no? Mejorar su situación más que otros. Claro. Bueno, la Argentina de las dos velocidades que tanto se está hablando en estos últimos días. Juan, muchísimas gracias porque realmente son insumos muy interesantes los informes que hacen ustedes para tratar de entender sin necesidad de caer en el indecmiente y en cosas que quedaron atrás, por suerte, sino lo que vos decís, entender y analizar variables y cuestiones que sigue reafirmando lo que uno siente, que es que no le alcanza la guita, pero desde un análisis más serio, ¿no? Que me parece que es sumamente necesario. Gracias, Juan, un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Juan Ignacio Bonfiglio, Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, con este análisis. Bueno, cada vez que tenemos la oportunidad vamos analizando, ¿no? Todo lo que es el mercado laboral,